Listo, comenzamos a grabar. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de dos estudios muy importantes que son oscuridad y luz. Y nosotros debemos verlos como muy importantes porque de ello depende muchísimo las convicciones que vamos a tener nosotros más adelante como jóvenes discípulos. Bueno, ahí es una imagen de oscuridad. Pero este estudio de oscuridad tiene que ver con la comprensión de cómo estamos sin Dios. A pesar de que ya lo hemos hablado, ya hemos visto muchas escrituras, debe haber esta comprensión interna y externa de cómo estamos, de que sí hay una diferencia entre oscuridad y luz. Entonces el estudio comienza con una comparación de qué es estar en la luz, qué es estar en la oscuridad, bíblicamente, espiritualmente. ¿Ya? Nos puede servir la oscuridad y luz como herramientas para poder diferenciar, porque todos conocemos cómo es estar sin luz, en lo oscuro, sin ver con claridad las cosas. Y también sabemos cómo la luz nos alumbra y nos permite mirar incluso donde pisamos. Entonces nos sirve así, ¿no? Pero el significado espiritual está acá, que cuando alguien vive en la oscuridad no está en el pueblo de Dios, está sin su compasión, porque no la ha aceptado, está perdido, no es cristiano, no es discípulo. En cambio, alguien que está en la luz es parte del pueblo de Dios, ha aceptado y tiene su compasión, puede alcanzar la salvación, es un cristiano y es un discípulo. Entonces hay una relación directa, ¿no? O lo uno o lo otro. No se puede tener los dos. Y claro, son justo contrarios, no son cosas iguales ni parecidas, sino justamente se dan al contrario para que nosotros podamos entender que o estamos con Dios o no podemos estar con Él. Entonces nosotros estamos mirando acá que esta parte debe quedar clara en las personas, ¿sí? Porque aquí pueden comenzar a ver los pensamientos del mundo, no, pero todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos, Dios nos tiene a todos compasión y a todos nos perdona y ya. Entonces puede venir una confusión de este tipo por lo que la gente ha escuchado, ha visto o le han contado. Entonces hay cierta oposición también. Y nosotros necesitamos aclararle a esas personas, ¿sí? Que puedan mirar dónde están. Entonces en 1 Pedro 3:18 es la primera escritura que nosotros vemos, luego de la introducción que dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces nuevamente tenemos esa comparación, ¿no? Cristo fue bueno y nosotros somos malos. Entonces aquí es donde comenzamos a preguntar, bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo crees que has sido malo? ¿O qué has hecho en tu vida que no está bien delante de Dios? Si todos tenemos un pasado de oscuridad y aquí dice algún defecto, vicio de cualquier cosa o persona, algo que no te permita acercarte a Dios. Porque, claro, nosotros no estamos buscando a la gente justa, a la gente que no necesita médico. Y aquí es cuando varias personas van a tener que abrir un poco su corazón y decir, bueno, sí, yo miento, yo soy inmoral, yo he robado. Entonces, que puedan darse cuenta de que nosotros somos malos, nosotros somos los malos. Y Cristo murió por esos pecados una sola vez. Y dándole el valor justo a la palabra, ¿no? O sea, somos malos, ¿sí? No, porque de otra forma se puede ver, bueno, son solo cositas que debo cambiar. No, yo no vine porque necesitaba cambiar mucho, sino yo vine para conocer más de Dios. O yo estoy aquí solamente para que Dios me arregle mi vida, pero yo no soy tan malo, no he hecho cosas muy graves. Entonces no se trata de
de cambiar ciertas cosas, no se trata de volverse buena gente, sino a ver cómo Dios nos está viendo. Y ese es el punto de estar en la oscuridad. Por eso decía, no podemos estar en oscuridad y luz al mismo tiempo. O sea, o estoy en la oscuridad o estoy en la luz. Entonces, si yo me doy cuenta de que algo de lo que estoy viviendo no está de acuerdo a lo que le agrada a Dios, pues estoy en la oscuridad. Y necesito ver que en la oscuridad es oscuridad. ¿Ya? Y a eso es a lo que necesito guiarlo, ¿no? Entonces, de ahí hay una escritura de Hechos 19 que va desde el 13 al 20, que habla justamente de que algunos judíos estaban expulsando demonios en nombre de Jesús. ¿Sí? Esta escritura nosotros la usamos para poder mostrar el poder que tiene el nombre de Cristo. En el 13 dice, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes, exorcista es el que saca demonios de los demás, ¿sí? Trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Conocían de Jesús, habían escuchado a Pablo predicar. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos. El nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y esta escritura dice mucho, pero la parte principal es el poder que tiene Cristo, el poder que tiene su nombre, el poder y autoridad que tiene para expulsar demonios, para mostrar a la gente el camino a seguir. En este caso eran 7 hijos de Seba que habían escuchado a Pablo predicar y comenzaron a expulsar los demonios en nombre de ese Jesús del que predicaba Pablo, aún sin saber mucho quién era, ¿no? Sino solo habían escuchado, veían que tenía poder y lo usaban. Y bueno, el Espíritu los revolcó realmente, porque los desconoció como personas justas. Pero aquí hay algo muy importante, ¿no? Que al ver esto, o sea, es como irse allá, ¿no? El impacto que pudo tener toda esta escena para las personas que las llevaba a confesar sus pecados, a decir en qué estaban mal, a mostrar tal y como eran y a tomar acción. Y aquí es cuando comenzamos a hablar del arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Hombres que confesaban sus pecados y actuaron en consecuencia. En este caso, unos tenían libros de brujería, de magia, cosa que a Dios no le agrada, y los quemaban a la vista de todos. Entonces, si nos imaginamos la escena, debe haber sido como un cambio impactante en la vida de estas personas, un cambio dramático. Entonces, esta escritura nos debe servir para ayudar a las personas a ver cómo se reacciona ante el poder de Cristo, ante la autoridad de Cristo, que realmente pueden tener los pecados que sea. O sea, no hay un pecado así tan grave que no podamos escuchar. Incluso nosotros, cuando estudiamos las escrituras, tal vez pensábamos que lo que hacíamos o era muy malo o no era tan malo. Y queríamos quedarnos como en la mitad. Como, bueno, esto no es muy grave, ¿no? Yo puedo vivirlo y podemos seguir adelante. Y aquí vemos claramente de que no, solo los confesaban y ya. Y nosotros cuando
podemos ver esto en las personas como este cambio, el ver el poder del nombre de Cristo, de su autoridad. Cuando podemos ver esto en las personas, pues sí se nota. Sí hay decisiones. Y aquí es cuando las personas con quienes estamos estudiando la Biblia pueden comenzar a pensar en qué decisiones tomar. Este es un estudio de oscuridad que se hace en 2 sesiones. En la primera sección le mostramos las escrituras para que ellos comprendan dónde están, para que ellos comprendan de dónde Cristo nos sacó, para que miremos en realidad lo malo que podemos ser. Aquí es cuando estamos haciéndole ver a las personas que hubo un cambio de actitud en aquellos que escucharon de Cristo, que su nombre tiene poder y que a los espíritus pues no se los engaña, que no podemos escondernos tras falsas apariencias de bondad, de hacer buenas obras y no reconocer quiénes somos por adentro. Que no importa cuánta gente estaría reunida ahí. Dice que muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Dice muchos, no dice todos. Entonces siempre habrá personas que no y que estaban alrededor viéndolos. Como decían, yo mentí, yo robé, yo fui inmoral. Ese escenario es tremendo para alguien que confiesa sus pecados. Pero estuvieron dispuestos a hacerlo y a cambiar sus vidas. Hay una escritura en Apocalipsis 21, del versículo 7 al 8. Dice, el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿se acuerdan? En el anterior estudio hablábamos de la personalización, de que nos apersonemos de lo que murió Cristo, de cómo Él por nuestros pecados estuvo en la cruz, por mis pecados, cómo Él fue hasta la cruz. Y no pensar como, bueno, los pecados son los que mataron a Cristo, sino mis pecados son los que mataron a Cristo. Hubo hombres que confesaron sus pecados para estar bien con Dios, no tenían otro propósito. Entonces el reconocer que somos responsables de esa muerte, pero no solo eso, saber también que heredaremos en el reino de los cielos si somos vencedores hasta el final. Pero también hay una advertencia y es una advertencia dura. Dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Realmente no hay cabida para alguien que practica estas cosas en su vida. No hay cabida para alguien que no quiere dejarlas. No hay cabida para quien quiere ocultarlas inclusive, porque para Dios no hay algo que podamos ocultar. Y hay un reto del que ya le estamos hablando a esta persona, que necesita escribir su lista de pecados. Entonces, para ayudarle a ver qué es pecado, porque puede ser el caso de que alguien diga, no, pero ¿y cuáles son? ¿Son los 10 mandamientos? ¿O qué es pecado? Entonces aquí tenemos en Gálatas 5 del 19 al 21, en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5 y 1 Corintios 6 del 9 al 10. Vamos a ver lista de pecados. Listas de pecados que están claramente visibles y que podemos ir explicando para que la gente comprenda. No tienes que leerlas todas a menos que no comprenda la persona, a menos que te pida que les aclares qué es un pecado delante de Dios. ¿Sí? Sin embargo, con Apocalipsis y con la de Gálatas ya le vas a dar muchas pistas de qué es un pecado y que necesita escribir su lista de pecados. Y entonces aquí muchos pueden asustarse, ¿no? Y bueno, ¿y quién va a leer esto? ¿Quién va? ¿Para qué hago esta lista? ¿La van a dar a toda la iglesia como hicieron estos públicamente, confesar sus pecados? Y claro, nuestra respuesta realmente no tiene como la intención de tranquilizarlos, pero debe ser clara. ¿Sí? O sea, necesitas sacar a la luz tus pecados.
Necesitas quedar en paz con Dios. Necesitas mostrarte cómo eres realmente. Y si hubiera, que no hay, pero si hubiera la necesidad de hacerlo frente a una comunidad, pues deberías estar dispuesto a hacerlo. O sea, hablarle de eso, o sea, no porque sea solo yo, con los hermanos que me acompañen en el estudio, voy a hacerlo, sino que el corazón debe estar dispuesto a hacerlo, no importa las personas que estén. Y explicarle, a ver, ¿por qué queremos que hagas tu lista de pecados? Porque es bueno que comprendas y tengas claro cómo estás delante de Dios. Porque es bueno que sepas qué es lo que te tiene en la oscuridad. Porque si no somos reales con nuestra vida, entonces no vamos a comprender lo que hizo Cristo por nosotros. Porque si Cristo murió solo porque yo robé hace un año y nunca más he vuelto a pecar en mi vida, entonces su sacrificio puede ser muy pequeño para mí. Pero necesito ser real, analizar mi corazón. Realmente solo robé hace un año y ese es todo el pecado que he cometido en mi vida. A las personas que más se les perdona, más aman. Pero necesito ser consciente de qué he hecho. ¿Por qué está muriendo Jesús? Por eso son importantes estas listas que hay en Gálatas y en 2 de Timoteo y 1 de Corintios. Porque para algunos pueden ver cosas como el homosexualismo, por ejemplo, como no, eso es cultural, eso no es pecado. Y aquí lo van a ver que sí es pecado. O las borracheras, no, pero emborracharse no es pecado. Y aquí van a ver que es pecado. Entonces, esto es para ayudarle a comprender que sí es pecado. Igual te puede hacer preguntas como, ¿y esto es pecado? Entonces, ahí le vas a poder ayudar tú con lo que has visto. Si tienes una escritura que lo respalde, que puedes decirle, sí, esto es pecado, esto no le agrada a Dios. ¿Sí? Y copiar en los exámenes porque no dicen las listas, ¿no? Bueno, pero eso no es ser sincero, ¿no? Realmente estás engañando a tu profesor, entonces sí es pecado. Y coger plata de mi mamá, igual sigue siendo un robo por más que sea tu mamá. ¿Sí? Entonces pueden salir aquí muchas cosas y aquí es importante que tú estés claro que esa persona necesita no consuelo, sino comprender que está en la oscuridad. Eso es lo que necesita ahorita. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado de saltarnos y querer consolar a alguien, como decirle, bueno, pero ya pasó, ya está bien. ¿Por qué no lo vamos a ayudar? Necesita primero comprender dónde está y es un estudio difícil. Es un estudio en donde llegas a sentir el frío del viento. Llegas a sentirte desamparado por lo que has hecho, por lo que ha sido tu vida. Entonces viene una parábola. Y esta parábola debemos tener cuidado en algo. Es Lucas 16:19. Habla del rico y Lázaro. Entonces, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. O sea, es algo bien fuerte, ¿no? Bien complicado. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormento y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Entonces, ¿qué vemos hasta ahí? Que murieron el rico y murió Lázaro el pobre. Y los dos fueron llevados por los ángeles, el uno al seno de Abraham y el otro al Hades. Entonces, algo que debemos tener cuidado, ¿no? Que realmente aquí no está hablando del cielo y el infierno, sino del seno de Abraham y del Hades. ¿Y por qué quiero remarcar esto? Porque la gente puede quedar confundida en que cuando se muere se va directo al infierno o al cielo. Pero realmente hay un día del juicio final. Eso está en la Biblia. Y ese día el reino de los muertos arrojará a sus muertos para que sean juzgados. Los justos irán al cielo, los injustos irán al infierno. Entonces, esta escritura habla del seno de Abraham y como tal debemos de tratarlo, no ir más allá.
El pobre pues se fue al seno de Abraham y el rico se fue al Hades. ¿Qué es el Hades? Es el lugar donde se van los muertos. Es un lugar de tormento. Es un lugar difícil. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice sobre eso es lo que debemos hablar, ¿no? Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. El rico sufría y pidió misericordia. Se humilló, algo que puede costarle a mucha gente hacerlo, pero ya no hay cómo cambiar el destino una vez muerto. Quiso salvar a su familia. Sin embargo, algo que habla claramente, tenemos lo escrito, tenemos la Biblia. No esperemos que alguien se levante entre los muertos a decirnos que cambiemos de vida. Y eso deben entender ellos, o sea, tenemos la Biblia. No esperemos que suceda algo para arrepentirnos. No esperemos que suceda algo para tomar decisiones y cambiar nuestra vida. Porque ya tenemos la Biblia y no hay más. Y nadie tiene comprada la vida. Y eso es algo que debe darse cuenta cada persona. O sea, una vez muerto no hay cómo hacer nada. La Escritura dice que hay un gran abismo entre el lugar al que van los muertos que no fueron justos y el seno de Abraham, el lugar al que van los muertos que fueron justos. No sabemos si van a descansar, a dormitar hasta que llegue el día del juicio final. Pero hay ese abismo de separación. No hay cómo pasar, es ahora. Y es con la Biblia, dice, tiene lo escrito por Moisés y los profetas. Y explicarle, ¿no? Nosotros, por eso nos esforzamos, por eso estudiamos la Biblia. Porque no queremos que la gente se deje llevar por lo que nosotros decimos, sino por lo que está en la palabra de Dios. Ella es la que nos debe convencer para nosotros poder tomar decisiones en nuestra vida de cambio. Es ahora. Eso debe quedar claro en las personas. Es ahora, no esperemos a graduarte, no esperemos a que tu situación económica mejore o cuando tengas tiempo. Ahora que has conocido la verdad, que has conocido dónde estás respecto de Dios, es cuando puedes tomar esta decisión. Ahora necesitas tomarla. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es la pregunta que se hace. Pero la idea es que puedas realizar una lista o carta de sus pecados, ¿sí? En la cual explique con claridad, explique qué es lo que hizo, de acuerdo a las escrituras que vieron, que él pueda revisarlas, que ella pueda revisarlas y puede ir anotando aquello que lo aleja de Dios, aquello que lo mantuvo en oscuridad. ¿Por qué? Porque luego de este estudio, dice en la siguiente cita leer la lista o carta de pecados. Este tiempo es para escuchar, animar y exhortar con la Biblia. Pide consejos si se presenta una necesidad importante. ¿Qué quiere decir? Que luego de este estudio no viene inmediatamente el estudio de luz. Viene un estudio especial en el que van a conversar de su lista de pecados. Vas a estarle preguntando qué piensa de cada cosa que hizo. Vas a estar hurgando un poquito, que no sean cosas superficiales, sino a ver, ¿a quién mentiste? ¿Cómo mentiste? Ir escarbando. Hazlo sin miedo porque estás ahí para que él pueda comprender su oscuridad. ¿Sí? Por supuesto, asegúrale de que eso va a quedar entre esa persona y tú. Pero hazlo. Igual no es bueno que estés solo. Es bueno que estés con alguien más, con un hermano más, que esté bien espiritualmente, con convicciones firmes, porque va a ser un tiempo muy fuerte en el que vas a tener que recordar escrituras que le ayuden a comprender. En este momento es cuando puede quebrantarse, es cuando puede darse cuenta de todo su pecado. Entonces, acaba la lista, ¿sí?
No te quedes en la mitad. Avanza, avanza con la lista. Puede que se quebrante al inicio. Y eso es muy bien, qué bueno. Pero sigue. Acaba la lista. Porque necesitas saber qué hay en su vida, qué pasó, qué pudo haber hecho o qué le pudo haber pasado. Uno de los pecados más escondidos es la falta de perdón. Investiga. Investiga por qué no se lleva con su papá, por qué no se lleva con su mamá. Porque eso impacta. Entonces de aquí van a salir retos para el próximo tiempo. Entonces, si aquí ya se quebrantó, para él los retos va a ser como, listo, lo hago. No hay problema, pido perdón, voy, dejo esto, ya no voy a mentir, ya no voy a robar. Sí. Pero si no, de igual manera, vamos a tener que seguir hablando, viendo otras escrituras. Pide apoyo de otros hermanos. Ve a tu líder de charla o tu líder de sector si ves que no se está quebrantando, que te apoyen. El quebranto viene por decisiones, por comprender en su corazón lo que está pasando. Tal vez algunos no lloren, tal vez otros sí. El llorar no es indicativo tampoco de arrepentimiento. Me pasó alguna vez cuando yo era joven en la fe, estuve en un estudio y un chico se puso a llorar y se puso a llorar porque su mamá se había muerto hace tiempos. Pero el hermano que le estaba dando el estudio, que era mi líder, pues dijo, ya listo, ya está. Ahora vamos al siguiente estudio y un error, ¿sí? O sea, el quebrantamiento es adentro. Algo se rompe allá. Te das cuenta que estás en oscuridad, pero si quieres cambiar, quieres tomar las decisiones, estás dispuesto. Si le dices ayuna, si le dices, ve, pídele perdón, lo va a hacer. Y por supuesto, retos que tengan que ver con mejorar su vida como cristiano, retos que tengan que ver con dejar de hacer lo que no le agrada a Dios, ¿sí? No retos que a nosotros querramos poner a ver si los hace, ¿no? Como compartía Jaime el domingo, como no, bueno, entonces mañana a 5 de la mañana nos vemos, 6 de la mañana, ya no, sino que la ayude a acercarse a Dios. Tú sabes, si esto no está bien con Dios, necesita dejarlo, necesita tomar la decisión de dejarlo. ¿Sí? No es algo paulatino, no es algo poco a poco, o sea, necesita tomar la decisión, ¿ya? Entonces, vamos a tener esa siguiente cita en la cual vamos a poder hablar, ayudarle. Necesitamos estar acompañados, no estés solo, no es recomendable estar solo. Es mejor que tengas un hermano, una hermana que te acompañe, que te diga, mira, yo veo esto, o que incluso pregunte, ¿sí? Recuerda que es un momento privado, ¿sí? en la cual le vas a ayudar porque quieres que se acerque a Dios, que quieres que quede bien con Dios, que comprenda lo que hizo y que haya ese arrepentimiento, ayudarlo. Tal vez no se arrepienta y tenga que volverse a reunir, seguir conversando, mirar qué es lo que le está evitando. Poco a poco van a ir saliendo cosas, puede que salgan cosas difíciles para ti, para mí aceptarlas, porque tal vez no las hemos vivido, pero pasan en la vida, cualquier cosa puede pasar. Por eso es importante, no estemos solos. Claro, en ese estudio no vas a estar, qué barbaridad, qué pecador, ¿cómo hiciste eso? No es para sorprendernos que nosotros somos más pecadores y Dios nos sacó de ahí, sino es ayudarle a que comprenda. Ese es nuestro papel. Y Dios va a trabajar en su corazón, ¿no? Dios es el que va a llevarlo a ese arrepentimiento. Dios le va a mostrar lo que hizo, lo que pasó con lo que hizo. Dios va a trabajar en su corazón. Ten fe en eso. Ora con Él. Ora tú. Pide que oren por esa persona. Dios va a trabajar. Dios va a ablandar su corazón. ¿Sí? No tú, no con lo que le digamos. Podemos desafiarlo, llamarlo, como incluso maltratarlo. Pero Dios va a trabajar en su corazón. ¿Sí? Lo importante es que pueda ser lo más transparente posible para que comprenda por qué Cristo fue a la cruz. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario hasta ahí? ¿Alguna duda también? Yo, Felipe, América. ¿cómo uno puede identificar que realmente cuando estamos en esto de la lista de los pecados? Porque yo tuve una experiencia desagradable, dimos los estudios, confesó todos los pecados supuestamente y se bautizó, pero luego al año salió de que
ella, hay cosas que no había confesado y salieron a la luz, ¿no? Entonces, fue bien fuerte para la iglesia porque eran pecados bastante dolorosos, ¿no? Entonces, yo me sentía mal y me sentía culpable porque dije, no hice bien mi trabajo, ¿verdad? Y eso que estuvimos más de 2 hermanas, 3 creo, en sus estudios, porque era una mujer, pues, de una vida muy fuerte. Y fue tenaz porque después me costó quitarme esa culpabilidad. Hasta me llamaron los líderes de la iglesia en ese tiempo, me sentaron con ella, ¿no? Y éramos todas las que habíamos estado en su proceso, como para dejar claro el hecho de que ella había ocultado muchas cosas difíciles como para llegar al bautismo, ¿no? Entonces, y ahora que usted hablaba de esto, me recuerda, ¿no? Y me sentí así como, ¿cómo identificar realmente cuando está esta exposición de pecados? Si realmente estamos como realmente escudriñando todo lo que se necesita tener, ¿no? Y yo creo que quizás pasa siempre que queda más de algo ahí oculto, pero ¿cómo uno saberlo? Es. No, bueno, hay una forma, ¿no? Es morirse y mirar, ¿no? Pero no hay cómo. No hay cómo, solo Dios sabe. Por eso debemos orar mucho para que Dios nos dé la claridad de darnos cuenta. O sea, hagamos caso incluso a nuestra intuición. Si nos dice algo raro pasa aquí, hazle caso a tu intuición, ¿sí? Porque sí puede que algo raro esté pasando, pero no hay cómo. O sea, nosotros hagamos nuestra parte, nuestro trabajo, y ya Dios dirá, ¿no? Sí, por supuesto, si nosotros vemos algo y no lo mencionamos, no lo decimos, no lo tratamos, ahí sí, por supuesto, nosotros tenemos responsabilidad. Pero si nos oculta a alguien, pues somos buenos actores. O sea, los años que tenga de vida son los años que tengo de ensayar eso. Entonces sí puedo ocultar cosas y mostrar lo que la gente quiere ver de mí. Entonces es un riesgo, es el riesgo, ¿no? De todas maneras, la Escritura dice que llegado el día van a cosechar todo y van a separar la cizaña de la buena cosecha. Bueno, Hanner. Muchas gracias, buenas noches con todos, con los que me he saludado. Bueno, quería simplemente como acotar algo y sugerir algo, ¿no? Una de las cosas que yo hago cuando estoy estudiando la Biblia con las personas es siempre decirle que si la persona tiene cosas guardadas, lo único que va a hacer es darse un chapuzón. No va a recibir el don del Espíritu Santo y él o la responsable es la misma persona, porque justamente mi esposa está estudiando la Biblia con una mujer y está justamente en oscuridad luz. Y viene mi mujer, pero, o sea, ella tiene un pelo como de 50 centímetros de largo en cada lado, ¿no? Y viene así como con la aureola de los pelos levantados porque le saca de todo. Y yo siempre le apoyo, ¿no? Para que ella pueda estar segura de eso. Y justamente lo que ahorita le estoy comentando es lo que hicimos un estudio porque ella tiene algunas cosas ahí bien pesadas y un poco confundida por el catolicismo. Eso es la una cosa que yo solamente doy un punto de vista. La otra cosa es, ahora, tú dijiste que en la escritura donde Lucas habla y dice que no se debe decir que va al infierno, sino que va al Hades y va al seno de Abraham. Seno de Abraham. Ya. ¿Cómo se refiere cuando dice el rico que moje la punta del dedo, ¿sí?, en agua y que se la ponga en la lengua? Ajá. ¿A qué te refieres? ¿A lo que pide? Claro, cuando le dice el rico que le diga a Lázaro que moje el dedo en agua para que venga, porque está sufriendo allí. O sea, ajá. Sí, ¿cómo se refiere esto? ¿O cuál es el punto de vista tuyo? No tanto. Eso lo que nos da la idea es de que al otro lado hay agua. ¿Sí? Pero hay un velo grande en eso, ¿sí? Y es mejor dejar nuestra comprensión hasta donde nos deja la Biblia, porque no hay algo así muy claro en ese sentido. Lo que sabemos es hasta ahí. Entonces, por eso digo, no nos salgamos ahí de la Escritura. Una, para no confundir, y otra para que tengan claro de que ya no hay cómo. O sea, de que una vez muertos no hay cómo cruzar eso.
¿sí? Y más que Hades es mejor hablar de el lugar donde van los muertos. Porque Hades es un término que se usaba en esas épocas, hace mucho tiempo, para referirse al Gehenna, al lugar donde botaban la basura y apestaba, ¿sí? Como ahora son los botaderos de basura. Entonces, realmente es mejor decir, hay un lugar de donde puedes sufrir, un lugar donde van los muertos y de ahí ya no hay cómo hacer nada. Que es el objetivo, ¿no? Del estudio, mostrar que ya no hay nada más adelante. ¿Sí? Eso más, o sea, como no salirse de esa escritura y con eso creo que queda tranquilo el tema. Ok, si no tiene preguntas, pero... Exacto. No, claro, y si tiene preguntas, pues ya ahí conversamos, ¿no? Ahí conversamos si hicimos alguna vez una clase del tema, pero es un poquito complejo también, ¿no? Pero conversamos, ¿no? No hay problema. Ya, ok, gracias. Ya, ok. Una preguntita, Felipe. Claro, Patricio. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy buenas noches con todos. Bien. Primero agradeciéndote por el esfuerzo, la dedicación que le pones para enseñarnos. Bueno, por otra parte, quería hacerte una pregunta. Si bien es cierto que nosotros hemos venido realizando un sinnúmero de estudios y nos hemos enfrentado a la situación de la confesión de los pecados, es decir, cómo está la persona que estudia y nosotros mismos hemos pasado por la oscuridad de la luz. Sin embargo, ha habido la costumbre de nuestra iglesia de pasar al frente de la iglesia y confesar ante los demás nuestros pecados. No te quiero ocultar en el sentido de que sí genera muchísima vergüenza, ¿no? Sí genera muchísima vergüenza. Sin embargo, quería preguntarte si es que todavía se va a seguir aplicando esa modalidad de hacer confesar los pecados ante la comunidad de las nuevas personas, de los nuevos creyentes que se conviertan. Porque se decía que uno debería estar predispuesto a hacerlo sin importar las personas que lo escuchen o la cantidad de personas que lo escuchen. Eso es lo que se dijo. Esa sería la pregunta que quería hacerte. Y la segunda parte, cuando tú te referiste, cuando se robaba a la mamá, cuando se cogió algo de la mamá, tú hablaste de robar. Como yo soy abogado, y yo sé que tú no eres abogado, pero sin embargo hay que utilizar la expresión hurto. Porque el robo es con fuerza en las personas y en las cosas. Solamente eso para hacer una pequeña aclaración. Ya, gracias, Patricio. Muchas gracias a ti. Ajá. Claro, lo que tú estás mencionando en la primera parte es cuando hay una restauración. Lo que se le pide, verás, lo que pasa es que cuando en una familia se va alguien y regresa, lo mínimo que se le debe es explicar a la familia, ¿no? Como, mira, ya regresé, me pasó esto, esto. No una confesión de pecados como tal. Algunos lo hacen, algunos no lo hacen, pero sí como decirle a la comunidad, ¿no? Miren, ya regresé, tal vez hice mal o hice mal en esto. Algunos desean ser específicos, pero más se da en el tema de las restauraciones, ¿no? De ahí como tal no es que sea una norma, ¿no? Que tienes que pasar a confesar, no. Pero sí es importante que puedan ser escuchados, ¿no? Que la familia pueda escucharle, que regresa y que cuente lo que desee contar, ¿no? Eso. Eso, y gracias por lo de hurto, ¿no? O sea, así aprendemos Felipe, todos. Sí, Leti. sí, justo estoy con una persona que estuvo en la iglesia, me parece como hace 15 años, y ya estamos algún tiempo, no se le está dando estudios de restauración por consejo de Moni. Entonces ella me decía que le comparte escrituras, que mire la actitud de ella al escuchar las escrituras y todo, ¿no? Y ella tenía problemas con esto de la confesión, de dar una explicación. Entonces yo le decía a ella que ese es el precio que uno paga cuando defrauda la confianza, ¿no? Como en la familia, porque la familia merece una explicación por el amor mismo que nos tenemos, ¿no? No puedo volver como que nada ha pasado.
Y yo entiendo que lo hacemos en ese contexto de amor de familia, porque yo estoy hablando con mi familia y yo estoy creyendo que mi familia me ama y también quiere mi bienestar y que más bien le va a alegrar que yo esté de vuelta. Entonces, yo le decía a ella que yo no le daba tanta relevancia al punto de que ella tenga que ser sincera y honesta, porque esa es una actitud de querer cambiar, ¿no? Porque Dios ya lo sabe y es verdaderamente el más importante que nos interesa que lo sepa, pero las personas que están a nuestro alrededor merecen también nuestro respeto, ¿no? No puedo irme y volver cuando a mí me parece y sin ninguna explicación. Y eso también me ayuda a madurar y a aprender a ser estable, ¿no? Porque con ella estamos hablando y ella dice que se fue porque le hirieron, porque no le comprendieron, porque no le ayudaron. Entonces, sí son situaciones difíciles, pero yo la verdad pienso que sí es saludable cuando uno puede dar una explicación y creo que es una muestra también de querer cambiar y de amar a la familia a la que pertenezco, ¿no? Como tú decías. Eso, Felipe. Sí, así es, amiga, así es. Ok, listo. Vamos con el siguiente estudio, ¿ya? Bueno, buenas noches con todos. Vamos a ir al estudio de luz. Bueno, como dijo Felipe, no es lo mejor hacerlo así enseguida, sino tener un tiempo para poder procesar y poder estar, que la persona pueda entender en verdad su pecado y pueda ver las cosas. Algo que yo recomiendo es que este estudio no se deje para mucho después, porque tal vez el estudio de oscuridad puede traer como mucho dolor y puede tal vez como desanimar un poco, pero es importante que puedan saber cómo hay una salida, este es del otro lado. Entonces yo recomiendo que se lo haga lo más pronto posible, obviamente sin forzar. Si es que la persona necesita más tiempo, también es importante considerar eso, y con cada persona obviamente es un caso completamente aparte. Entonces, bueno, lo primero que quería como recomendar, esto no se tiene que hacer siempre, pero algo que es bueno hacer es una línea del tiempo de la vida de cada persona. Y a discreción de cada uno podemos hacer preguntas y podemos ver a la luz de las escrituras en realidad cómo han llevado su vida. Yo recomiendo en este estudio, porque en este estudio empezamos a hablar un poco del bautizo, un poco del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, y como nosotros estudiamos la Biblia con personas que vienen de diferentes trasfondos religiosos, espirituales o de cualquier tipo, es importante que conozcamos, porque a veces a mí al menos me ha pasado en estudios como entienden la parte del pecado, pero luego como han sido bautizados tal vez en otro lugar, como pueden tener esa confusión de que no se deben volver a bautizar o cualquier cosa. Y en verdad depende de cada persona y depende del caso de la persona. No, como habíamos hablado antes, como no es bueno decirles qué es lo que tienen que hacer, sino simplemente mostrar las escrituras. Entonces, la forma como la línea del tiempo, como yo la manejo personalmente, es como solo hacer preguntas, como que el año en el que nació la persona, este es el año que yo nací, y hasta el presente, ¿sí? Entonces es como es lineal nuestra vida. Entonces le vamos a preguntar cuándo, si es que alguna vez se hizo cristiano, cristiana, o discípulo, discípula. Como ya hemos estudiado la vida de un discípulo, no debería haber confusión ahí, pero si es que hay confusión, si es que ustedes ven que puede haber algo, entonces es mejor preguntar, es mejor tratar, y en verdad solo preguntar si es que alguna vez ha recibido el perdón de los pecados, del Espíritu Santo, cuando ha sido el arrepentimiento, puede incluir aquí confesión, bautizo, o si es que han orado a Jesús en su corazón. En verdad depende de cada persona, porque todos tienen un pasado diferente. Entonces es importante que, como siempre estamos haciendo preguntas, aquí lo podamos ver. Guardamos esa línea del tiempo. Es mejor siempre hacerlo como físicamente. Si estamos obviamente en un estudio virtual, podemos usar las herramientas que tengamos en el Zoom o lo que sea. Y guardarle un rato y después seguir con el estudio. La vamos a sacar más adelante. Y bueno, empezamos con la primera escritura de Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Todas estas escrituras que voy a leer están en la Nueva Versión Internacional.
Entonces, bueno, es importante como mencionar, poder explicar a las personas la paga del pecado, la muerte. Es un tema como un poco también de la ley y todo, literalmente la paga del pecado era muerte. Pero tenemos una alternativa, tenemos esta parte de la luz, no estamos destinados a una vida de oscuridad, no estamos destinados a una vida, nuestro destino no es el ir al infierno, pero unidos con Cristo Jesús. Entonces vamos a empezar a tratar un poco esta parte de cómo lo que Dios ha hecho, lo que Jesús ha hecho por nosotros es lo que nos va a sacar de ese lugar en el que nos encontramos. Y es importante también conocer dónde la persona cree que está. O sea, si está en la luz, si está en la oscuridad, si quiere llegar a la luz, si es que necesita, si es que no. Porque en este punto, en verdad, aunque puede haber mucho, o sea, es importante solo seguir preguntando, seguir indagando, seguir conociendo más a la persona con la que estemos estudiando la Biblia y que pueda, en verdad, tener ese corazón de querer estar unida a Dios, con Cristo Jesús, para poder llegar al Padre. Y bueno, de ahí tenemos la escritura de Juan 3, del 1 al 7. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. Entonces, es importante que podamos explicar esta parte de nacer de nuevo, qué significa, qué cambio en nuestra vida eso va a significar. Y lo bueno es que acá está como muy fresco en la persona toda la parte de su oscuridad, toda la parte de su pecado, todo lo que en verdad necesita cambiar de una forma radical y completa en su vida. Entonces es importante que podamos de igual manera dirigir hacia allá, sin decirle como que tienes que cambiar esto, sino tal vez como preguntar qué cosas crees que puedes cambiar, de qué forma vas a poder hacerlo o sea, como ir indagando, como ir más profundo, llegar en verdad al corazón de la persona, que pueda entender qué significa nacer de nuevo y que pueda entender lo que Dios espera de nuestras vidas y lo que espera de nosotros también. Y luego estamos en Hechos 2, del 22 al 24, dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En esta escritura es importante que podamos entender esta parte. Ustedes lo mataron. Ellos físicamente no fueron quienes le mataron a Jesús, pero que podamos entender que nosotros matamos a Jesús. Y a veces tenemos esta idea, y sobre todo las personas más religiosas, tienen esta idea de que Jesús murió, y que Felipe mencionó al principio, como Jesús murió por los pecados, pero no, él murió por mis pecados. Yo le puse ahí, cada que yo pecaba, mi pecado también se llevó, incluso antes de que yo nazca, él ya sabía, yo ya estaba ahí, él se fue llevando mis pecados. Entonces, sentirnos responsables de la muerte de Jesús. Y a mí me gusta usar esta palabra, responsable, o sea, ser responsable de la muerte de Jesús, porque cuando nosotros tomamos responsabilidad, la responsabilidad nos lleva a actuar, la responsabilidad nos lleva a hacer todo lo que podamos hacer por cambiar algo, si es que algo hay que cambiar, o por arreglar algo que haya que arreglar. Muchas veces aquí, y eso es importante también preguntar, aquí las personas pueden sentir culpa, y la culpa en realidad, la culpa eventualmente se va, la culpa pasa, es pasajera. Entonces es importante que las personas puedan llegar a eso, porque eso es algo que queda y eso es algo que en verdad va entrenando, va entrenando ese espíritu y ese lugar que se va formando en nuestros corazones para en verdad poder actuar de la mejor manera una vez que hayan sido bautizados. Entonces es importante que podamos llevarle a la persona a eso, a sentir la responsabilidad y a sentir
esa responsabilidad de que Jesús se fue llevando mis pecados, no los de todo el mundo, sino como, y además lo hace muy personal y lo lleva también, ayuda también como que en la idea de crear y de formar una relación con Dios personal, como algo que nadie más va a tener lo mismo que yo. Y después está la respuesta, igual en Hechos 2. Y esta parte también es muy importante porque esta es la respuesta, es lo que Pedro les dice que deben hacer cuando ellos se sienten tan conmovidos. Y esto es importante, habla aquí de sentirse profundamente conmovidos. Entonces puede ser que así se esté sintiendo la persona en ese momento y otra vez hablamos de la acción. Entonces preguntan, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta es muy clara y Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hicimos la línea del tiempo al principio? Porque a veces hay esta idea de que tal vez las personas se bautizan, no sé, depende su trasfondo religioso, se bautizan por cualquier razón y pueden tal vez equivocarse y pensar que ya está, o sea, y que después cambiaron su vida y que después hicieron una cosa, o tal vez incluso creen en orar a Jesús en tu corazón. Entonces, por eso es tan importante que hagamos preguntas, porque esta escritura es clave para que podamos regresar a la línea del tiempo y evaluar la vida de la persona. Sí, la escritura es muy clara y habla primero de volver a Dios. Dice, esto es cambiar de pensamiento, del griego metanoi. Entonces, la primera cosa es cambiar tu pensar, cambiar lo que crees, cambiar tu vida, hacer cambios, y por eso es que estamos estudiando la Biblia, por eso es que en los estudios se deben ver cambios, no es después que los cambios deben pasar, sino durante todos los estudios que hemos estado haciendo. El siguiente paso es bautizarse, que es la sumersión en el agua, y en el bautizo, el perdón de los pecados, y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es lo que nos va a dar ese poder de vivir, el poder vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, bueno, hay más escrituras que pueden como que apoyar esta idea de que nosotros nos bautizamos para el perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo, y que no es suficiente en realidad, como enseñan en algunos lugares, el orar a Jesús en tu corazón, o tal vez incluso pensar que eres una buena persona, que no haces mal, o sea, como decía, está fresco todavía en el corazón, en la mente de las personas, toda la parte de su oscuridad. Entonces es importante que puedan saber que estas cosas son lineales, o sea, en la Biblia es en orden, no dice como que hagan una cosa y luego otra y luego otra y luego otra, o sea, tiene un orden específico y ese es el orden que estamos llamados a seguir y el que estamos enseñando. También se puede dar en ese momento que tal vez una persona haya seguido ese orden y lo haya hecho de la mejor forma. Algo que a mí alguna vez me aconsejaron es, si es que vienen de otra congregación, tal vez poder investigar un poco esa congregación, tal vez si es posible hablar con alguien que, no sé si con algún líder o algo así, pero asegurarnos que en verdad sea un bautizo bíblico. No podemos tampoco pensar que somos los únicos que bautizamos bíblicamente, somos los únicos que tenemos discípulos verdaderos, porque en verdad en otros lugares pueden enseñar exactamente lo mismo. Y no pasa nada, o sea, no es nada malo. En nuestra congregación tenemos personas que vienen de otros lugares que no necesariamente han formado parte de la iglesia a través de bautizos, sino como solo pasan a formar parte de la membresía o cualquier situación de la misma. Entonces, lo importante es eso, que podamos ver a la luz de las escrituras la vida de una persona y poder evaluar y poder tal vez tratar con la persona. En ese punto no somos nosotros diciéndoles qué tienen que hacer, si es que algo tienen que hacer, sino en verdad es la Biblia, son las escrituras, y esto es el mandato que Dios nos mandó. O sea, esto es lo que tenemos que hacer, no fue algo que nos inventamos nosotros. Entonces, eso es importante también, que las personas puedan entender en este proceso de pasar a la luz. Y finalmente está la escritura de Romanos 6, del 3 al 4, que habla de la participación nuestra en la muerte de Cristo. Si acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo,
fuimos sepultados con él, con su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y este gráfico de aquí es explica un poco cómo es que participamos de la muerte de Cristo. Entonces está Jesús y estamos nosotros. Esto representa nuestra vida pasada, Jesús cuando estaba vivo, Jesús fue sepultado, nosotros es la parte del sepultados con Cristo, es en realidad el momento del bautizo, el momento de la sumersión. Y resucitamos con una nueva vida, igual Jesús resucitó de la muerte. Entonces es importante. Y aquí incluso se puede conversar un poco acerca hasta de la Santa Cena. En ocasiones han salido preguntas como que, ¿por qué solo los discípulos participan de la Santa Cena? O incluso los jóvenes a veces como cuestionan esta parte, y es por esto, es porque hemos participado de la muerte de Cristo, es porque hemos participado y estamos unidos con Cristo Jesús. Entonces, la parte del bautizo no es un símbolo, no es solamente una parte como alguna vez escuché en otra iglesia, es como formalizar la relación con Dios, no es algo simbólico, sino que en realidad es algo que tiene es la participación misma, es lo que nos une en verdad a Cristo Jesús. Entonces es importante que eso quede claro. Y este estudio tiene una segunda parte que es en el documento que Felipe mandó, es Oscuridad y Luz, parte 2. Lo que yo recomiendo hacer en este punto es parar hasta ahí, porque son bastantes escrituras y puede ser bastante información. Y tal vez y como ya estamos tocando ahorita un poco el tema del bautizo, solo como que tocar un poco el tema del bautizo, pero no profundizar del todo porque es mucho para una sola sesión. Entonces las siguientes escrituras hablan todas del bautizo. Hay muchas escrituras en el libro de Hechos que mencionan los estudios acerca del bautizo. Eso lo puede hacer la persona como de tarea y después ver las otras del bautizo. Y hasta este punto, en verdad, depende de la persona, depende de dónde venga la persona y del trasfondo de la persona, vamos a saber si es que en verdad tiene la intención o no, o si es que tal vez todavía tiene dudas, o si es que tal vez, no sé, si tal vez todavía no se convence de que verdaderamente tiene que bautizarse. Entonces, depende en verdad de cada persona y eso queda a discreción de cada uno también poder evaluar y poder ver si es que es necesario continuar y seguir con el resto. Entonces, bueno, ese es el estudio hasta ahí del estudio de la luz. No es muy largo, no es muy complicado, pero sí yo les recomiendo que vayan lo más profundo que puedan ir, o sea, que hagan todas las preguntas que puedan hacer a las personas, que puedan hacer todas las que puedan también responder, e incluso si es que quedan preguntas en el aire, podamos también con humildad decir no sé y ofrecer como investigar, o sea, pedir, como Felipe decía, pedir ayuda a alguien y poder en realidad dar respuestas a las personas que están en este paso, porque aquí, o sea, es como tenemos mucha responsabilidad y es muy importante que podamos estar conscientes de la responsabilidad también que cae sobre nosotros. Como decía Felipe, o sea, no podemos saber todo, no podemos saber si es que fueron honestos del todo o no, pero con toda la información que tenemos, sí tenemos que ser responsables en poder ayudarles a tomar la mejor decisión y que no sea nuestra opinión o lo que nosotros pensamos, sino que en verdad sea lo que dice la Biblia, lo que dicen las escrituras y lo que hemos leído, y que las personas también puedan decidir basados en eso, no en nuestra opinión personal. Entonces, no sé, tal vez si es que hay algún comentario, alguna pregunta. Ok, muchas gracias, Clarita, hermanos, muchas gracias. Algo importante, no puede venir alguien aquí y decir, pero yo me bauticé en el río Jordán, entonces mi bautizo es válido, ¿no? Pero justamente la escritura es la que debe mostrarles, ¿sí? De que hay un proceso de arrepentimiento, de que no es solo meterse al agua por meterse, sino que hay un proceso en el cual los judíos escucharon de Pedro, se sintieron conmovidos, dijeron, ¿qué debemos hacer?
Entonces, siempre tener esto presente. Como decía Clarita, no puede haber discípulos convertidos en otra comunidad que siguieron todo el proceso, que comprende claramente. Pero por supuesto, esto no lo podemos nosotros decidir, ¿no? Por eso llevamos también a otros hermanos, para que escuchen ellos también, para que luego conversemos y le preguntemos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Está listo? Porque estamos llegando al umbral de bautizarse ya. Ya hemos hecho un buen amigo, una buena amiga, hemos conocido su oscuridad, hemos podido orar por ellos y realmente estamos a un paso, ¿sí? Pero aquí es donde a veces las cosas se caen, porque de repente comienzan a asomar cosas, ¿sí? Que no habían asomado antes, que la familia ahora recién sabe que está estudiando la Biblia y se opone, que ha tenido unas deudas o que tiene problemas en el matrimonio. Entonces por eso hay que ser muy profundo, ¿no? Preguntarle siempre como amigos, ¿no? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la casa? Y ahí van saliendo cosas. Y nosotros con todo eso vamos a poder ayudarles, vamos a poder acercarlos, mejorarles. También será el otro caso, ¿no? Pues de aquí ya hay personas que ya están listas, que nosotros mismos nos vamos a dar cuenta y decimos, no, pues ya, ¿dónde hay agua para meterlo? Igual, acabemos los estudios, ¿no? Si hay apuro para que la gente se salve, pero no hay apuro en el sentido de que comprendan, asimilen y estén dispuestos a seguir a Dios hasta el fin de sus días. ¿Sí? Hay que respetar el tiempo de cada persona que necesite para asimilar bien eso y tomar la decisión de por vida. ¿Sí? Entonces, por más preparado que esté, vamos con los estudios, despacio, acabemos. Es muy importante que se bauticen y que hagan las paces con Dios y que lleguen a formar parte del reino de Dios. Pero al mismo tiempo también es muy importante que comprendan en qué se están metiendo, ¿sí? Entonces, bueno, sí. Felipe, ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante, Patricia. te puedo hacer una preguntita. No sea, primero agradecer a la Clarita, ¿no? Y segundo, no sé si ella me puede contestar o tú. La pregunta es la siguiente. Hay una chica que tengo yo conocimiento que estaba estudiando aquí en nuestra iglesia, estaba ya a punto para el bautismo y ella se negó. Ella dijo que se había bautizado a la edad de 13 años. ¿Cómo se puede operar ahí en esas circunstancias? ¿Se le acepta que continúe, que se le acepte el bautismo de ella o simplemente se necesita nuevamente bautizar? Pero si para su bautizo ella pasó todo el proceso, digamos, que se ve en Hechos 2, en ese orden, ¿no? De poder comprender que haya un arrepentimiento, que haya una actitud de querer cambiar, ¿no? de querer hacer algo al respecto. Entonces podemos nosotros proceder. Pero por eso es importante no estar solitos, ¿no? Sino escuchar a los otros hermanos. Porque ¿qué pasó? A ver, si se bautizó, pero luego de eso no vivió nunca una vida de discípulo, puede sonar como algo no estuvo bien ahí, ¿no? Algo no estuvo claro. ¿Y qué pasa, Felipe, si se bautizó en otra iglesia? Por eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que no es el bautizo como tal, sino es la comprensión porque el bautizo es una parte de todo el proceso de arrepentimiento. Entonces, el buscar es si hubo ese proceso en su vida, ¿sí? Si se arrepintió de sus pecados antes del bautizo, no después. Porque si se bautizó sin tener conciencia de que había pecado delante de Dios, pues se bañó realmente, no se bautizó. Uh-huh. A ver, mi amor. Sí, solo para compartir una experiencia, a mí me pasó con una joven igual, ¿no? Que se había bautizado jovencita en otra iglesia y justo cuando hicimos esta evaluación, ¿no? De la línea del tiempo, no, ella nunca hizo una lista de pecados, ella nunca hizo el proceso de arrepentimiento, solo se bautizó, nunca hubo ese proceso como lo estamos viendo aquí, ¿no? De reconocer que has pecado y arrepentirse, pero igual se bautizó en la otra iglesia, ¿no? Y claro,
acá no comprendía, decía que no, que su bautizo es válido, que ella no se va a bautizar de nuevo, pero no pudo comprender cómo es el proceso bíblico. Ella nunca se arrepintió. En la iglesia donde se bautizó, nunca hizo el proceso de arrepentimiento. Eso. Eso. Y creo Y que cada también se puede dar el otro lado, como alguien de nuestra misma iglesia, que de hecho pasó recién, una persona que estuvo años en nuestra iglesia y después se fue. Y cuando regresó y estaba en realidad estudiando para restaurarse, ella misma dijo como, yo nunca viví en verdad como discípula, nunca entendí el arrepentimiento, entonces volvió a bautizarse después de haber estado años ya haber sido discípula. Entonces, creo que cualquier lado se puede dar y en verdad al final solo tener fe y confiar en que es Dios quien va a hablar. O sea, son las escrituras las que tienen que llegar a las personas y no necesariamente como nuestro conocimiento o lo que nosotros les podamos decir, ni tampoco lo que podamos pensar, tal vez como automáticamente si dicen me bauticé en otra iglesia ya pensamos como que no, igual se tiene que bautizar. Entonces, como estar abiertos también a que Dios trabaja en nuestra iglesia o en cualquier otra y a quien Él quiere llamar, Él va a llamar. Entonces, estar abiertos igual como a eso, o sea, a poder ver en realidad a la luz de las escrituras, no tanto como lo que nosotros podamos pensar o incluso lo que estemos acostumbrados a hacer o enseñar, sino lo que dice la Biblia. María Fernanda. Hola, buenas noches con todos. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, o sea, para nosotros como discípulos sería como una convicción, si no pasó todo el arrepentimiento y todo el proceso, para nosotros sería como tú dijiste, es como que se dio un baño y nada más. O sea, para ellos es bautizarse, pero para nosotros no. Entonces ahí procederíamos a hacer nuevamente y que se bautizara. Es así. Sí, amiga, sí. Realmente verlo como lo que pasó, pero es algo que deben darse cuenta ellos. O sea, nunca se deben bautizar o no bautizar porque nosotros le decimos, sino que ellos deben querer bautizarse y ellos deben comprender si su bautizo fue o no correcto a la luz de las escrituras. ¿Sí? O sea, eso tengamos cuidado porque a la final si alguien se bautiza porque le decimos nosotros, puede que nunca llegó tampoco el arrepentimiento a su vida, sino que lo hizo por nosotros. Entonces siempre, ¿no? En cada estudio, en todos los estudios realmente procuremos no empujarlos nosotros, ¿no? A dar respuestas, sino que sean sinceros, sean honestos, vean en nosotros que lo que queremos es acercarlos a Dios, eh, enseñarles lo que Dios nos dio a nosotros y lo compartimos porque es algo bueno, pero que sean ellos, ¿no? Que ellos vayan descubriendo en su Biblia, que vayan descubriendo en la palabra de Dios, no nosotros, porque si no, pues pueden hacerse incluso seguidores nuestros, ¿sí? Y eso sería mortal, ¿no? Bueno. Sí, bueno, perdón que te interrumpa. Sí, o sea, eso pasó con mi mamá, porque ella entró a una iglesia, pero como a los 3 días o 2 días que estuvo, ya la bautizaron y entonces vi que no pasó ese proceso y todo. Y de hecho ya no está ni en la iglesia ni nada, entonces, o sea, ahí se aplicaría. Eso es. Bueno, ¿alguien más? Hanner. Muchas gracias, Carita, muchas gracias, Felipe, por la enseñanza. Dos cositas. Una, en mi casa somos 3 discípulos y 2 no discípulos. Ahora, yo les hago participar a ellos de la cena. A mis hijos, a James y a Jonah. Ellos tienen 9 y 13 años. Referente a lo que decía Clara, que la cena, la participación de la cena es solo para discípulos. De acuerdo a lo que ella significa que no debo hacer participar a mis hijos de la cena porque es una cena en familia, una, y la otra cosa sería, la persona que esté estudiando la Biblia,
si dice que se bautizó en otra congregación, no siguió el proceso de acuerdo como está en las escrituras o la línea de tiempo, como lo menciona Clara, se continúa estudiando, se pausa, quedamos como amigos. ¿Cuál es el procedimiento? Ya, es que, claro, es que luego de esto ya viene el estudio del bautizo como tal. Y si no quiere bautizarse, pues ya no se podría seguir, ¿no? Realmente ahí es como poder conversar, hacerle ver los bautizos, cómo se vieron. Justamente hay un estudio extra, si no me equivoco, que habla más también del bautizo. Dice más cosas del bautizo que puede ayudar. Respecto a la cena, realmente es algo que nosotros compartimos como comunidad, ¿sí? Como algo en común nuestro, ¿sí? Entonces, cualquiera que nosotros podamos invitar, con quién estar, comunicar, es compartirle, ¿no? Compartirle. Claro, no tiene la misma convicción que tenemos nosotros. No ha absorbido todo aquello que nosotros hemos podido comprender, gracias a Dios. Y mucho más los hijos que están entrando en la adolescencia. No es que ya pasaron tal vez un proceso de arrepentimiento, de cambio en sus vidas, sino es como hacerlos como comunidad, ¿no? Como parte de nuestra familia mismo, porque sea como sea, pues estamos aquí, ¿no? Ahora, como digo, la diferencia ahí es la comprensión, el nivel de comprensión que se tiene, ¿sí? Ahora, alguien que toma la cena sin saber lo que está haciendo, puede estar mal delante de Dios, pues realmente ahí es Dios, ¿no? Quien puede juzgar si hay una mala intención, si hay algo que no sea correcto. Pero nosotros es como compartir con ellos. Yo me imagino cómo serían las cenas de esa época, ¿no? Que hasta Pablo les llama la atención de las barbaridades que comenzaron a hacer. Lo más seguro es que entraba también gente, ¿no? Que quería conocer y por eso habla Pablo de espías que había por ahí colados, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? La comprensión, el poder saber por qué nosotros lo hacemos. Eso, amigo. Berito. Gracias. Estás sin audio, Berito. Creo que entraste sin el audio. No se te escucha, Berito. Berito, le puedes poner en el chat, porque no se te escucha nada. O puedes elegir ahí en el Zoom el micrófono correcto. No, es el micrófono. Ahí donde está el micrófono, el dibujito, hay una flechita para arriba. Ahí hazle clic y elige uno de los otros. Ahí. Ahí sí. Sí. A ver, gracias Felipe y Clarita. Yo quería decir que cuando yo estudié la Biblia, yo había recibido ya mi bautismo de catolicismo y también en una iglesia pentecostal. Entonces, cuando estudié la Biblia, para mí fue importante cómo las chicas me hacían retos en cada estudio. Me decían, desde palabra, me decían, ponte, has hecho ¿qué te llama la atención? Yo, que la Biblia te capacita en toda obra de bien. ¿Te ha capacitado ya en toda obra de bien? No, pero quisieras, sí. O sea, como puntualizar y llevar el récord, porque luego cuando haces la línea del tiempo, sí te ayuda a abrir los ojos, pero es que abrir los ojos es difícil y es una cuestión de fe. Y tomar una decisión de fe es muy difícil y confrontar tu fe también es muy difícil. Entonces, es el acompañamiento lo que ayuda, ¿no? La compasión de la persona, como que yo decía, pero yo ya me bauticé, pero es que, y me decían, pero aquí es la línea del tiempo, mira, de la palabra, mira lo que has visto y no tenías, del carácter de Jesús, todo lo que te diste cuenta que no tenías y los retos que has estado haciendo, en el estudio de la cruz, no entendías, no tenías ni idea de la cruz, no sentías ni dolor, no eras impávida, no asumías, aquí en la lista de pecados nunca hiciste, nunca te acompañaron, o sea, así paso a paso. Y también ir resolviendo las convicciones con las que supuestamente se bautizaron en el otro lugar, porque
Por ejemplo, yo decía, no, es que allá me hablaron a través del espíritu, yo decía, me profetizaron. Entonces ahí, pero tienes que saber contestar. Ponte, la chica a mí me decía, yo con estas manos, me decía, yo con estas manos no te voy a imponer las manos, no te voy a profetizar, pero con estas manos y con estos estudios he logrado cambiar las vidas y el futuro de muchos matrimonios, me decía. Entonces yo como que, yo iba cayendo en cuenta, iba poniendo los pies sobre la tierra, iba haciendo, sonándome lo práctico, ¿no? Como no la idea de las cosas, sino lo práctico en la vida. Entonces, las decisiones y el poder del espíritu. Entonces ya cuando uno mismo se da cuenta, pero es que es difícil abrir los ojos, está justo uno queriendo abrir los ojos de la oscuridad a la luz. Entonces, es ese amor que te manifiestan, el acompañamiento, que te reten a que uno tenga las convicciones, que uno mismo diga, ¿te quieres bautizar? Que te pregunte, que te hagan las preguntas. ¿Te quieres bautizar por convicción ahora? Y yo misma, una vez ya estaba por bautizarme y yo les dije, no, no tengo la condición todavía y tuvieron que hacerme otros estudios nuevamente. Pero yo me di cuenta que ya yo misma tenía que ir decidiendo. Eso quería compartir. Gracias, Berito. Vamos a acabar la grabación.